¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Salud. Para empezar, después volveremos a brindar. Estamos en una de las primeras entrevistas con Calígula, ¿o es la primera? La primera. La primera entrevista, el bautizo de fuego. Sí, de hecho sí. Estamos encantados entonces de que sea el bautizo de fuego aquí en nuestra OFI Atómica. ¿Con quién mejor? Como veréis ya, como contemplaréis en las imágenes, que Mario tiene una lesión. En Calígula no hacemos las cosas a medias. En Calígula pasan cosas. Bueno, una lesión que me va a impedir tocar a medias, pero no, lo digo bien. Así es. Y tenemos que hablar evidentemente con Calígula sobre cómo están siendo sus primeros días de vida. Sí. Ellos son el 50%, faltan Lidia y Chema, que son el otro 50% del grupo. Y lo primero es evidentemente cómo surge este proyecto. Pues el proyecto se lo debemos a Chimo Bayo y su vino. Sí, pues, el nombre surgió gracias al vino, del Chimo Bayo, sí. Sí. Del año pasado fue en una feria del vino. Realmente surgió Miguel y yo de la nos nada. conocemos desde hace muchos años, pero como que habíamos perdido un poco el contacto durante unos meses y nada, nos volvimos a encontrar posiblemente en Fallas del año pasado y ya fue como, tío, tenemos que montar algo juntos, pero tampoco sabíamos muy bien cómo enfocarlo. Sí. Empezamos a juntarnos, a hacer canciones pop con bases de trap y... Claro, es que la movida era hacer trap, porque, joder, nos flipa a los dos. Y estamos ahí como, tío, es que el puto trap es el nuevo punk. Es ahí como, y coño, es verdad, ¿no? Entonces dijimos, vale, va. Lo que pasa es que, claro, al final, pues, tiramos de lo que realmente nos nace y nos sale y juntamos canciones de él, canciones mías, lo mezclamos y al final, pues, ha salido Calígula. Exacto. Sí, realmente se incorporó Lidia, que empezó también tocando la guitarra, porque bueno, al principio queríamos meter como más instrumentos, teclados y tal, pero al final era como demasiado... Sí, muy loco. nos va lo simple también un poco en ese aspecto. Sí. Ese al principio era como muy bonito la idea de tener muchas cosas, pero al final tiramos a que lo mejor es quitar cosas, en realidad, en lugar de sumar. Sí, al final sí, hemos quedado formación básica, 2 voces, 2 guitarras, bajo, batería y para adelante. Regresar a la esencia punk. Un poco, sí, bueno, realmente punk sí, un poco la idea sí que es un poco punk, pero las canciones realmente son melodías pop. Sí, o sea, Sí, punk urbano, como se vendría siendo Claro. los últimos tiempos. Es como que tenemos pop toda la acelerado. actitud, o sea, en realidad somos todos los cuatro somos unos punkis, pero hacemos pop. Somos punkis que hacemos pop. Un poco, Está sí. muy bien, está muy bien. Realmente las melodías son muy pop y luego en el sonido sí que... Pues, Muy limpio, o sea, tocamos sin distorsión. sí. Y el nombre surgió mientras bebíais vino. Sí, porque... ¿O mientras veíais alguna película de No, yo la buena? bueno, sobre todo la obra de teatro de Camus, ¿no? Que es la que, bueno, la tenía en mi cabeza desde hace muchos años y era como una idea que estaba ahí dentro pero que nunca se había llegado a desarrollar, ¿no? Y aquel día, pues, sinceramente es que no me acuerdo porque bebimos mucho. Sí, fue muy loco. Pero sí, pues salió como Calígula, tío, me flipa Calígula. Dijimos, vamos a hacerlo más mal aún y vamos a decir Vamos a poner Calígula. los subes. Sí, ¿no? exacto. Que es como súper... Calígula. Calígula mal. No sonaba... No, pero es mega ibérico. O sea, suena Sí, como, pero sí. como un producto mega ibérico. También es un poco el rollo también ¿no? De cantar en castellano y un poco la esencia de los grupos de los 60, ¿no? Que cogían temas en inglés, les ponían una letra en castellano súper cutre y avanti. Avanti. Sí, es Tal un cual. poco- el nombre salió así, realmente, pero yo creo que, bueno, al final también es un poco porque a mí desde siempre me ha flipado la obra esta de teatro y bueno, todo lo hemos llevado también un poco, hay una canción que está como inspirada en 2 páginas de la obra, luego también todo el merchant de pegatinas, camisetas con la frase de los hombres mueren y no son felices, que también viene de ahí, que nos ha dado mucho juego. Pero sí, no sé, realmente salió gracias al Juja. Exacto. Más valenciano imposible. Todo quedaba en Valencia, tío. Es que siempre se regresa a la terreta, siempre. Tanto en orígenes como en influencias. Sí, realmente sí. Hemos estado todos en proyectos también que sí cantando en inglés, que sí... Pero al final pues todo te tira un poco a lo que has mamado, ¿no? Hablando de influencias, sobre todo unas cuestiones que me gusta hablarlo cuando son proyectos que estáis dando vuestros primeros pasos de vida como grupo musical. Cuando estáis comenzando,
es más difícil, por así decirlo, poner acotaciones a las influencias. Es decir, cuando no hay ninguna base, cuando no hay ningún... Es decir, la primera canción que nos metemos en el estudio a ensayar y que todavía evidentemente ni la canción tiene nombre ni absolutamente nada. Es muy difícil y muchas veces se acaba muriendo de éxito del querer meter mogollón de influencias y lo que decíais antes, teclados, tal, y decir, no, nos hemos quedado en la esencia que es la composición básica. Puede ser, porque al final realmente las canciones que empezamos, quedarse se ha quedado un pegador, que realmente lo hemos cambiado muchísimo, pero... También va surgiendo, o sea, en el momento. O sea, nos vamos dando cuenta, en plan, hostia, vale, hemos hecho una cosa, está guay, y luego al final de repetirla tanto y de trabajarla mucho, al final decimos, vale, pues es que en realidad molaría quitar esto, tal, y va surgiendo en el momento, o sea, que en realidad sale como muy natural. Cada uno también tenemos como nuestra forma de tocar muy particular y nuestras influencias muy personales, y cada uno las desarrolla durante las canciones, ¿no? Y eso mola mucho. Pasan cosas. Pasan cosas. La vida son decíamos al cosas. principio. Y para ir terminando ya, por supuesto, el tema de las influencias y las referencias ahora mismo locales que hay, que lo comentábamos antes, off the record, que vivimos en un periodo de tiempo de putísima madre en Valencia Igual. y que estamos rodeados de gente que la verdad que nos regala cada semana bolazos y se está viviendo una época muy guay. Claro, es que es guay porque nos hemos juntado a la gente que tocaba en el momento que tocaba también por eso, ¿no? Un poco. O sea, todos tenemos muchos años de bagaje detrás y ha coincidido también que ahora mismo Valencia está en un momento en el que, o sea, hay un montón de bandas y como que se van juntando todos los ambientes, ¿no? Por así decirlo. La verdad es que sí. En O sea, comparación con hace, que no sé, 9 años o así, ahora hay como... Antes era como... que sigue siendo muy endogámico igualmente, pero son todos el mismo núcleo de amigos que hacen 1000 bandas que molan todas un montón, y luego peña que vas conociendo sobre la marcha, que hacen bandas nuevas que no conoces y son igualmente la hostia, y mola porque se complementa súper bien. Sí, al final nosotros también como hemos formado parte, ¿no? De los ambientes diferentes todos en algún momento, pues es muy guay. O sea, por ejemplo, nosotros que igual hace un par de años nos hubiéramos quedado como en el underground más oscuro, ¿no? Ahí, de no salir de la resi o de ese ambiente. Ahora estamos hablando con vosotros. La diferencia con otras épocas recientes es que probablemente lo que estás diciendo, que es la situación de que cuando el underground vuelve a estar en primera línea, eso no ocurría desde mucho antes de que nosotros pudiéramos disfrutar de la cultura activa de Valencia. Sí, entonces, años, claro, es que realmente Valencia históricamente vamos, o sea, es cuna de 1000 grupos, de 1000 estilos, joder, desde que Sí, todo bien. Tony el Gitano traía aquí a los New Order, ¿sabes? Es que ahí es donde iba a llegar. es eso, o sea, venimos de ahí y sobre todo ir a los conciertos a disfrutar de la música, no simplemente por el hecho de voy a un concierto porque tú has venido al mío y voy a apoyarte solo por eso, ¿no? Sino que de verdad se nota que hay mucho más ambiente en los conciertos y para disfrutar. Así para disfrutar de la música, que joder, al final tocamos para eso, ¿no? Así es. Pues por supuesto, aunque Calígula sean prototipos del punk, el punk más actual, ellos tienen preparado un acústico que no podrá ser ahora por cuestiones evidentes, pero muy pronto lo disfrutaremos aquí en la Ofia Atómica, así que volverán. Ahora segunda parte. Volveremos. Calígula siempre vuelve. El emperador resurgirá del fuego de sus cenizas. Sí. Volveremos a hablar, pero muchísimas gracias por esta primera entrevista. A vosotros.